Bueno, básicamente tiene que ver con la captura de capacidades de pensar, capacidades de hacer y de desarrollar ideas y proyectos de políticas públicas. Las élites en Argentina han capturado buena parte de la construcción de la opinión pública y de las demandas de la agenda pública. Y en la construcción de la agenda pública se han apoderado de temas que son sensibles, pero llevándolos adelante a través de políticas que no afectan los procesos de desigualación o las estructuras de desigualdad social que tiene nuestra sociedad. Esto ocurre en América Latina, no solamente en Argentina. En Argentina, bueno, hemos pasado por la década del 90, por la década del 2000, seguramente dos modelos macroeconómicos muy distintos, político-ideológicos muy distintos. Sin embargo, las estructuras de desigualación en Argentina no se disolvieron, no se modificaron, se concentraron en los 90, se atemperaron en los 2000, básicamente en lo que se llama década ganada, que yo llamo década desperdiciada, pero no se resolvieron esas desigualdades estructurales. Esto marca que hay élites económicas, élites político-burocráticas, capaces de aprovecharse de las condiciones, de las necesidades de una sociedad para resolver sus problemas, llevando adelante políticas que básicamente generan la concentración económica o que mantienen niveles altos de concentración económica sin justamente resolver los problemas cruciales que tiene la inclusión social y económica a través del trabajo, de un trabajo digno para todos, de una seguridad pública social para todos, salud, educación, seguridad. Es decir, esas políticas públicas universales han estado ausentes durante los últimos 30 años en Argentina. ¿Qué nombre, o mejor dicho, quiénes son estos grupos? Bueno, a ver, en términos de élite uno podría pensar, bueno, son los grandes grupos económicos concentrados, multinacionales, nacionales, más allá de los nombres, tiene que ver con que operativamente pueden ser directivos y funcionarios de esas empresas, tal vez son capitales accionarios que no tienen nombre, son sociedades anónimas globales, mundiales, más allá de los nombres o de los referentes de los grandes ricos, tiene que ver con la lógica de concentración que tiene el gran capital. Una lógica que apuntala donde hoy por hoy, por ejemplo, no es un problema discutir la pobreza. Erradicar la pobreza es un programa que tiene el actual gobierno de Macri, y erradicar la pobreza es un programa que tuvo también Piñedo en Chile, y la pobreza erradicada es un programa que han tenido todos los países latinoamericanos, incluso en México, ya sea con el PAN o con el PRI. Entonces, en esa lógica, la pobreza no es un problema para las élites. El problema para las élites son las desigualdades. Sobre eso no entra en agenda. No entra en agenda la desigualdad estructural. Puede estar en la agenda cómo mejoramos una reforma fiscal que haga que las clases medias profesionales paguen más impuestos, o que algunas empresas logren pagar más impuestos, pero ese no diría que es el problema. El problema, las desigualdades estructurales no son tema de agenda. Entonces, ¿y cómo resolvemos las pobrezas? Las pobrezas, bueno, con transferencias de ingresos. Es lo que hizo el menemismo, eso es lo que hizo el kirchnerismo en Argentina, es lo que hicieron la mayoría de los países apoyados por el Banco Mundial y los organismos de créditos internacionales. Han hecho que políticas de transferencia de ingresos para los pobres, para los sectores más pobres y vulnerables. Sin duda que eso es un alivio importante para esos segmentos sociales, pero eso no significa un trampolín a la inclusión ni una sociedad más justa, más equitativa. Entonces, efectivamente, desafiar cómo construyen poder, cómo construyen política, cómo construyen políticas de desarrollo, de crecimiento las élites, significa pensar más estructuralmente o estudiar más estructuralmente o discutir más estructuralmente básicamente cómo se organiza y se reproduce nuestra sociedad. ¿Bien? Y sigue siendo estructuralmente muy desigual. Hablabas de secuestro también del Estado, por parte del Estado, de la información, que es el tema de tu conferencia. Bueno, yo he mencionado estos temas de alguna manera como complemento, porque mi mayor preocupación en este caso es cómo desde el Estado capturamos, desde la sociedad civil, capturamos las estadísticas públicas para que justamente las élites condicionen se encuentren limitadas en desarrollar políticas con base en los temas que se construyen en la agenda. Y la agenda hoy por hoy se construye fundamentalmente con las estadísticas públicas, estadísticas económicas, estadísticas sociales, que se ponen en el debate de la opinión pública. Es cierto que tenemos una clase media poco elástica a acompañar, a aliarse a los sectores más populares,
pero básicamente en la medida que construyamos opinión pública, un conocimiento acerca no solo de los niveles de pobreza, de desigualdad, en términos de bienestar, sino en términos de derechos, es decir, la no cumplimiento, las privaciones injustas que existen en materia de derechos económicos y sociales para una gran parte de nuestra sociedad argentina, así como también cómo sobran los recursos y las condiciones y las oportunidades en los segmentos más dominantes de la sociedad argentina. En la medida que las estadísticas públicas puedan reflejar esto, también la agenda política se va a ir construyendo alrededor de estos temas. Esto es un poco mi enfoque. Es decir, necesitamos estadísticas públicas no solo recuperadas después de una etapa tan oscura como fue el kirchnerismo, que eliminó los indicadores de pobreza por crearlos discriminantes, o eliminó los indicadores de inflación para que no hubiese oposición política. Es decir, esas victorias pírreas no hacen bien al campo social, al cambio progresista, al campo progresista en la sociedad latinoamericana. ¿Cómo se puede cómo se puede limitar la influencia de estas élites económicas en el diseño de las políticas? Bueno, no, en buena parte de esto es construcción de opinión pública. Es también manifestación, expresión, son los métodos tradicionales que conoce el campo popular, pero esto no limita. La experiencia latinoamericana ha mostrado en estos últimos 30 años que esto no altera, no cambia la aguja, no mueve la aguja de las correlaciones de fuerza. Se necesita construir, y mucho más en la era de la comunicación y la información, una opinión pública que cambie, que justamente tenga como agenda, tenga como preocupación estos temas, que demande a sus dirigencias políticas, a sus élites políticas, y que condicione a las élites económicas en función de proyectar una sociedad más sustentable. Necesitamos un desarrollo económico que no se funde solo en el crecimiento, ni mucho menos en el derrame de las grandes inversiones, sino necesitamos políticas capaces, activas del Estado, un Estado activo que garantice los derechos de la sociedad y que al mismo tiempo garantice una redistribución, no solo del ingreso monetario corriente, sino de las capacidades de inclusión y de desarrollo humano y de integración social de la sociedad. ¿Alguna cifra que exprese esta desigualdad en Argentina? Bueno, en la Argentina sí, obviamente cuando uno señala que en Argentina hay 1/3 de pobres, significa que más allá de que tenemos una de las economías de desarrollo intermedio más importantes en América Latina, el 30% de pobres marca en materia de ingresos, marca la existencia de un límite estructural. Y pensar que en los últimos 25 años el mejor de los niveles al cual hemos llegado, el 20-25%, significa que al menos 1/5 de la sociedad argentina sobra a este modelo de desarrollo capitalista. Y esto sobra, vuelvo a repetir, bajo cualquiera sea el modelo político-económico que nos esté organizando o gobernando. Sobra un 20% de la sociedad a este capitalismo. Entonces, el debate es cómo transformar este capitalismo o cómo superarlo. Pero en todo caso no es cómo mejoramos las políticas sociales de transferencia de ingresos, cómo las hacemos más o menos focalizadas, cómo ampliamos o no una cobertura. Se trata de debates mucho más profundos. En la estadística pública, en la estadística que nosotros manejamos, obviamente la desigualdad no solamente se mide por ingresos, un coeficiente de Gini que tal vez no es tan desigual como en otros países latinoamericanos. Sin embargo, en Argentina tenemos que casi el 45% de la población de los hogares y el 50% de la población está afectada en alguno de sus derechos fundamentales, sea salud, educación, trabajo, vivienda, hábitat o información. Es decir, 1 de cada 2 argentinos carece, es decir, no puede ejercer su derecho a ser un ciudadano pleno. ¿Bien? Esto marca justamente una estadística que habla de los desafíos que tiene esta sociedad.